Buenos días a todos, ¿cómo están? Les animo a abrir su Biblia en Primera a los Corintios, capítulo 9. Si no tienes Biblia, por favor, levanta tu mano, que alguien se va a acercar y te va a prestar una. Es importante que leas en la palabra de Dios y corrobores que lo que te estamos enseñando está en la palabra de Dios, que no es algo que nos hemos inventado o que estamos hablando fuera de lo que el contexto de la Escritura dice. Primera a los Corintios, capítulo 9, vamos a estar meditando el versículo 23 al 24 al 27. ¿Listo? Primera de los Corintios, capítulo 9, versículo 24 al 27. Bueno, entonces, en la medida que pasa el tiempo y en la medida que nos acercamos al 31 de diciembre, como que nuestras ganas y nuestros ánimos se van menguando, ¿sí? Hay cosas que uno en el trabajo dice, no, este año ya no lo voy a hacer, lo hago el otro año. Hay cosas en nuestra vida que uno dice, no, ya este año no fue, el otro sí. Este año no se logró esta meta, el otro año sí. Y empezamos como en ese ciclo, ¿no? Como que en la medida que va pasando el tiempo y se va listando, por lo menos en la empresa donde yo estoy, vamos a salir de vacaciones el 23 y estoy corriendo porque el 23 a las 6 me quiero ir, porque quiero volver el 6 de enero. Así de sencillo, pero realmente eso requiere un sacrificio porque hay muchas cosas pendientes, no porque yo las haya dejado atrasadas, sino porque, bueno, sí hay algunas que las dejé atrasadas, sino porque hay otras que se han venido en el proceso y estamos corriendo para que el último día pues no quede nada pendiente, y menos algunos de ustedes que son contadores saben que el cierre fiscal, saben que cerrar bien o que tienen un promedio de ventas o que tienen metas que se tienen que cumplir o en esa fecha o en otra fecha, ¿sí? Y eso es algo cíclico. En la medida que pasan los años, cada año siempre va a ser lo mismo. Y nuestra vida se ha vuelto cíclica porque nosotros nos movemos en un tiempo y en un espacio. Entonces, hablando en esta serie, nosotros queremos decirte, esto todavía no ha terminado, ¿sí? No pienses que llegar al final de un año, ahí termina todo. ¿Por qué? Porque todo sigue, solo cambia la fecha. Los recibos siguen llegando, ¿o no? Tienes que seguir cumpliendo obligaciones aunque estés en vacaciones. Tú tienes que llegar a quien te arrendó la casa y seguir pagando. Y hay cosas que siguen. Sí, que el 31 te emocionas y todo, pero al siguiente día los impuestos son más caros, todo es más caro, pero la vida sigue. ¿Sí me hago entender? Solamente es como una pausa, pero esto no se ha terminado. Tú seguirás cumpliendo años si Dios te tiene con vida, tú seguirás yendo al colegio, si estás estudiando, tú seguirás yendo a trabajar, tú seguirás velando por tus hijos, la vida sigue. Entonces, esto no se ha terminado. Entonces, cuando empezamos este año 2025, lo que hicimos fue plantear un propósito, ¿se acuerdan? Y uno de los temas que empezamos a decirte, busca primero el reino de Dios y su justicia. Y esa fue la meta 2025, o sea, todos nos pusimos en esa línea de comienzo y decimos, bueno, tenemos un año por delante, 2025, empecemos. ¿Sí? Y nos trazamos un propósito. Y ese propósito era qué tanto íbamos a comprometernos en la obra de Dios al buscar el reino de Dios y su justicia. La pregunta es, ¿fue ese tu propósito durante el 2025? ¿Fue tu meta durante el 2025? ¿Fue lo que en verdad aspiraste a llegar en el 2025 al final? Hoy que es diciembre, a punto de terminar este año, si Dios se sienta contigo y hace un balance, tú puedes decir si avancé o no, o realmente lo seguí postergando. Entonces, durante el año 2025, tú has tenido hasta hoy 347 días corridos. 347. Has tenido 250 días laborales y trabajaste. Tuviste 17 festivos y a la fecha de hoy has tenido 50 fines de semana.
Lo cual indica que si viniste todos los domingos, durante 50 domingos tú fuiste expuesto a la palabra de Dios. Tú fuiste exhortado, animado con los diferentes temas que se vieron acá. Y tú y yo pasamos por cada día buscando la meta que Dios tenía para nosotros. La pregunta es, al final, hoy, ¿estás llegando a la meta? O sea, si hacemos un balance, si en verdad decimos, ¿qué tanto has crecido espiritualmente en tus responsabilidades con Dios, en tu caminar con Dios? Podemos decir que hoy, mucho más diligente que hace 347 días. Podemos decir que hoy tu compromiso con el Señor es mucho más grande que hace 347 días atrás. Podemos decir que tu pasión y tu anhelo por Dios es mucho más grande. Que hay pecados que tú empezaste en este año y dijiste al final, ya esto no puede seguir en mi vida. Son 347 días, son 50 mensajes. Que no puedes decir, no, es que yo no vine. Pero estaban en YouTube, los podías escuchar. O sea, tú y yo somos inexcusables delante de Dios para decir, no tuve tiempo. No tuve tiempo, ahí está. Y cuando Dios te llamó a ti, lo que está esperando es que no te quedes ahí siempre en el mismo punto, sino que comiences a crecer. Si tú eres papá y tienes un niño, ¿sí? Y el niño se queda ahí toda una etapa, ¿tú sigues tranquilo o te preocupas? No, tú te preocupas. Porque si ese niño no crece, no corre, no camina, tú te preocupas, ¿sí o no? Y haces cualquier cosa y vas al pediatra y le compras cualquier cantidad de vitaminas y lo tomas y lo jalas y lo mueves. Porque tu meta es que él comience a dar sus primeros pasos, que comience a crecer y defenderse solo, que comience a madurar y que llegue a ser un adulto. Eso es lo que Dios ha esperado durante estos 347 días. No que te hayas quedado todo el año aquí. No que todo el año hayas dicho, no, es que no alcanzaba, los domingos estaba ocupado, el grupo pequeño es muy tarde. No. Dios espera de ti algo. O sea, si tú estás pensando que la vida cristiana es que Dios te puso en una iglesia y que te quedes en esa iglesia sin hacer nada, estás equivocado. Porque Dios te está llamando a ti a cumplir una parte y esa parte es el crecimiento espiritual. Eso no se logra solo orando, deseando, se logra involucrándose. Por eso el 31 de diciembre no puede ser un corte. Tiene que ser la oportunidad de seguir creciendo y mirando hacia adelante y decir que yo tengo que dejar de mi estado natural para pasar y mi meta tiene que ser como Jesús. Tiene que ser la meta. Porque si no, yo sigo año tras año siendo un bebé espiritual. Eso no es el plan de Dios. Te lo dije cuando hablamos de la santidad, cuando uno comienza a caminar en santidad y uno se queda ahí, Dios no dice, ay, pobrecito, no lo pudiste hacer, tranquilo, no te preocupes. No, Dios te va a mover el nido. El profeta Isaías dice que Dios es como las águilas, que te va a tirar el nido y te va a hacer que te caigas para recogerte y volverte a subir, para que te vuelvas a caer hasta que aprendas a volar. Pero de ti depende si te vas a seguir quedando ahí. Me debe llevar a desarrollarme hacia allá. Fue lo que hablamos hace 8 días a través del pastor Álvaro, que es lo que dice Pablo, dejando atrás y prosigo hacia la meta, me tiro hacia la meta. El cristiano no puede ser conformista. El cristiano tiene una meta que es alcanzar a Jesús. Esa es la meta. No puede ser conformista. No puede ser alguien que solo viene los fines de semana y dice, listo, ya, cumplí, Dios, mi cuota. No puede ser alguien que solamente lee un capítulo de la Biblia o tiene un devocional y viene delante de Dios y checklist, listo, lo hice Dios. No, debe anhelar más. Eso fue lo que dijo el apóstol Pablo. Todo lo tengo por basura, estiércol, a fin de conocer a Cristo. Todo.
mis títulos, mi honra, lo que sea, por conocer a Cristo. Entonces, en vez tras vez la Biblia nos habla que la vida cristiana es como una carrera. Es una carrera. Y yo creo que tú y yo no necesitamos saber mucho de atletismo para saber que alguien que participa en una carrera, su meta es ¿cuál? Llegar a la meta. Pero si tú has visto en una carrera, siempre hay gente que está aquí, lista, empezando. Solo está esperando que suene la alarma y ¿qué hace? Comienza a correr con todas sus fuerzas. Porque su meta es llegar. Y esa es la vida cristiana. La vida cristiana no es la pasividad. La vida cristiana es la acción. Es el involucramiento. Es el deseo de ser más y más diferente. Que si yo antes hacía esto, ahora yo no lo hago. Que si yo antes tenía estas prácticas, ya no las tengo. Que si yo antes contestaba así, ya no contesto así. Entonces, creer en el Señor es hacer mías las prioridades de Dios y avanzar con el propósito de formar el carácter de Jesús en mí. Pero ¿sabe cuál es el problema? Que nosotros esperamos esto de otros, no de nosotros. Delante de ustedes, Álvaro y yo tenemos la vara más alta. Si en el día de mañana él no viene o yo no viene, seguro que alguno de ustedes nos va a llamar, oiga, ¿usted por qué no vino? ¿Usted por qué no estuvo? ¿Usted por qué no está? ¿Usted por qué hace eso? Usted. Pero cuando te decimos, ¿y tú por qué no lo haces? Tú dices, no, pero es que mira, a mí sí me toca, a mí sí. ¿Tú crees que delante de Jesús esa excusa es válida? No. No, el mismo llamado que tiene Álvaro, que tengo yo, lo tenemos todos. Todos. No es para unos aplica y para otros no aplica. No le aplica solo el facilitador y a mí no. No le aplica a la que tiene que dictar la escuela dominical y a mí no. Ah, pues como yo no tengo nada que hacer el domingo a la iglesia, entonces no voy. No. También te aplica a ti. Porque es Jesús el que está esperando que avances, que te muevas, que sigas hacia adelante. Y eso es lo que Pablo usa en esta ilustración de 1 Corintios capítulo 9, versículo 24 al 27. Vamos a leerlo y luego vamos a analizar esos 4 versículos que nos enseñan muchas cosas. Y Pablo viene hablando acerca de sus prioridades y sus derechos como un apóstol delante de los corintios que están menoscabando su autoridad pastoral. Dice versículo 24. Sabéis que los que corren en el estadio, todos a la verdad corren, pero uno solo se lleva el premio. Corran de tal manera que lo obtengan. Todo aquel que lucha, de todo se abstiene. Ellos, los que corren, a la verdad para recibir una corona corruptible, pero nosotros una incorruptible. Así que yo de esta manera corro, no como a la aventura. De esta manera peleo, no como quien golpea al aire, sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre, no sea que habiendo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser descalificado. Entonces, Pablo es una persona que entiende muy bien el deporte. Vez tras vez que usted lee las epístolas de Pablo, siempre Pablo está citando el deporte. Y Pablo tiene en mente algo que en la época era muy común, que eran los Juegos Olímpicos, que fue establecido por Grecia, en un lugar que se llamaba Olimpia. Y de allá, muchos años antes de Jesús, vienen todos estos los Juegos Olímpicos que son cada 4 años. Pero eran lo más importante y el deporte más antiguo era el atletismo. Y existían unos juegos cerca a Corinto, la ciudad de Corinto, que se llamaban los Juegos Ipsos. ¿Y qué pasaba? Que no eran tan importantes como los juegos en Olimpia, eran otros juegos, pero también estaba la carrera, estaba presente. Y ahí estaban. Y estaban los competidores. Y parte de ellos, de estos Juegos Olímpicos, era recibir una corona. No, estoy investigando y no es una corona de laurel, es una corona de olivo.
Y lo que hacía era que quien ganaba esa corona recibía el respeto y la admiración de todos los que lo veían. Entonces, toda esta gente que se involucraba en esa carrera tenía que pasar un periodo de 10 meses de entrenamiento. 10 meses, donde tenías que estar sujeto a un director, donde no podías comer lo que quisieras, donde no podías hacer lo que quisieras, donde tenías que entrenarte, madrugar, correr, soportar resistencia, 100, 200 metros. Porque cuando llegaba el 10º mes te presentabas delante del jurado y el jurado te hacía una evaluación y te miraba si eras apto para correr o no. Y te hacían las pruebas y te calificaban. Ahora, ese día cuando llegaba la competencia, todos daban todo. ¿Por qué? Porque sabían que llegar a la meta, llegar al primer lugar, los iba a ser reconocidos en todo el lugar. Iban a estar posteados en su Facebook, en Instagram, iban a salir en las noticias, iban a salir con fotos en todo lado. Ellos se iban a hacer el nombre. Por eso Pablo dice, cuando ustedes como hijos de Dios corran de tal manera que obtengan la victoria. ¿Tú corriste 347 días pensando en la victoria de Cristo? ¿Pensando en que Jesús fuera más en ti y tú menos? Esa es la carrera. La carrera es que tu esposa tiene que verte diferente. Te veo muy diferente a como eras en enero. Tu mamá te tiene que ver diferente a como te veía en enero. Tu trabajo te tiene que ver diferente a como te veía en enero. Porque eso tiene que ser el avance. Eso era lo que buscaban ellos y por eso Pablo les dice, corran de tal manera que lo obtengan. El escritor de Hebreos dice, corran con paciencia la carrera de la vida. No se distraigan, mantengan los ojos puestos en Jesús. Esa es la meta. Pero tenemos un gran enemigo. Mire, el problema hoy en día a nivel de la iglesia, no es que la iglesia esté siendo atacada. No es que la iglesia esté bajo ataque. ¿Sabe cuál es el mayor problema de la iglesia? Que la iglesia vive entretenida. Y que muchas iglesias arman programas para que la gente no se vaya. Nosotros no queremos apuntarle a eso. No queremos que tú te sientas cómodo en un programa que hacemos para ti. Queremos que te sientas desafiado a buscar a un Dios que te está diciendo, corre, no te quedes en lo mismo, avanza, sigue adelante, estira hasta tu último músculo con tal de llegar. ¿Y qué pasa? Que cuando está terminando el año 2025, la frase más común es, estoy cansado, no quiero más. Ya, listo. Déjeme descansar y retomo. Pero Pablo hace 8 días nos decía en Filipenses, yo prosigo hacia la meta, a ver si alcanzo lo que Dios me puso. Esto debería ser un peldaño para lo que viene. Entonces la pregunta que yo te haría es, ¿cuál fue tu galardón durante el 2025? ¿Qué es eso que tú puedes decir hoy, 14 de diciembre, lo logré? No solamente a nivel espiritual, porque todo es espiritual, sino en tu vida. ¿Qué puedes decir tú? Ya lo logré, ya llegué hasta ahí. Esto fue lo que Pablo dijo. Dijo, hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, una sola cosa, una sola meta. Olvidando ciertamente lo que queda atrás, olvidando enero, porque ese enero no va a volver. Enero 2025 no va a volver. Olvidando ese enero y proyectándome y extendiéndome hacia adelante, sigo. Por eso es que el 31 de diciembre tú no puedes decir, listo, terminé. Por eso es que al llegar hasta aquí no puedes decir, terminé. Porque esto sigue. No se ha terminado, continúa. ¿Sabes cuándo se acaba la carrera? El día que tú y yo estemos aquí en un féretro. Hasta ese día. Y mira lo que dice, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. ¿Quién te llamó a competir? Dios. Así que el más interesado en querer que tú llegues adelante es Dios. Pero ¿sabes?
nosotros somos cristianos conformistas. Tenemos todo para ganar, todo. Absolutamente todo para lograr la carrera. Tenemos al Espíritu Santo, tenemos las metas, tenemos todo. Y estamos ahí, equipados, viniendo cada domingo, cada grupo pequeño, sin involucrarnos, sin participar. Tenemos los dones espirituales. Pregunta, ¿sabes cuál es tu don espiritual? No. Tenemos ahí una serie de dones espirituales en YouTube. Este último tiempo te animo a que los escuches. Ahí están todos. ¿Qué más tenemos? Tenemos un andar con Cristo todos los días. No hay un día en que tú te levantes y Jesús no esté presente. ¿Qué más tenemos? Oportunidades de servicio. Muchas oportunidades en esta iglesia que tú puedes estar involucrado. ¿Qué más tenemos? La oportunidad de evangelizar a otros. Ahora que vas a estar en tu familia, tremenda oportunidad. Pero ¿saben qué hacemos? Ahí. El tiempo pasa. Entonces vienes un domingo, te sientas y te vas. Y sigues igual. Es más, crees que el servicio es a las 11. Que es a las 11 que tienes que llegar. No, tienes que llegar a las 9:30 para estar cumplido en las clases. Deja de seguir siendo un asistente. Deja de seguir siendo un observador, alguien que solamente está ahí porque está. No, Dios te llama a avanzar, a quedarte en el primer lugar. Pero de ti depende si quieres salir a correr o no. ¿Tú crees que Pablo estaba pensando en un hombre así? No, estaba pensando en personas que avanzaran. Entonces, el verdadero premio no está en lograr las cosas que nos generan satisfacción, sino en buscar las cosas que nos ayuden a crecer y ser como Dios, como Jesús. Lo vimos cuando hablamos un tema que se llamó santidad, ¿se acuerdan? Que el propósito de la vida de Dios en mí es que yo sea, después de 8 meses por fin, santo. Eso es lo que Dios quiere, que tú seas santo, que te parezcas a Jesús. Esa es la meta. Miremos el versículo 25. Dice, todos los deportistas, o sea, está hablando Pablo de los que están corriendo, dice, todos los deportistas entrenan con mucha disciplina. Ellos lo hacen para obtener una corona que se echa a perder. Nosotros, cuerpo de creyentes, en cambio, por una que dura para siempre. En la vida hay 2 tipos de corredores. Los que su meta está en las cosas de este mundo. Sí, lograr cosas en este mundo es importante. Sí es importante. Sí es importante graduarte, sí es importante pagar las deudas, sí es importante seguir adelante, sí es importante formar tu familia. Eso es importante, pero no es todo. Eso no es todo. Y eso hacían ellos, los que corrían allá, en ese estadio. Buscaban una sola cosa, una meta, ser reconocidos. Pero hay otro tipo, dice Pablo, son los que tienen la mente en las cosas de Dios. Los de que a pesar de todo lo que lograron, siguieron esforzándose, siguieron adelante. Supieron que llegó el 31 de diciembre, pero aún así saben que tienen que seguir adelante. ¿Cuál de los dos eres tú? ¿Cuál es tu balance a cierre 2025? ¿Lograste las metas que te propusiste? Sí, ya no debo tanta plata, sí, ya me gradué, sí, ya hice esto, ya logré esto, sí lo logré. Pero ¿y esta meta? ¿Sigue latente en ti o no? ¿O es algo que es meramente un espejismo? Entonces, cuando hablamos de las metas de este mundo, generalmente esto está muy de moda. El entrenamiento físico. ¿Sí? No hay un auge más grande hoy en día en esta ciudad que el entrenamiento físico. Hoy en día usted no se va por un gimnasio. Si necesitan uno, aquí hay uno. ¿Sí o no? La sana alimentación. Hoy en día usted dice alimentarse sanamente y le aparecen 80 gurús. Que uno le dice que se coma la manzana con pepas y el otro le dice que no, que porque le produce ácido. Que uno le dice que tome limón en la mañana y el otro le dice que no, que porque le altera la flora intestinal. Pero hoy en día es esto. Y el mundo nos dice que todo lo que vale la pena lograr
demanda un sacrificio. Y es verdad. Nadie llega a lograr algo si no se esfuerza primero. Y tú y yo lo sabemos. Llegar al final requiere un esfuerzo. Y a veces dejamos de hacer lo importante por hacer lo urgente. Porque lo urgente es esto. Y eso nos sirve como excusa para decirle a lo importante que no es importante. Quiero que Dios me bendiga, quiero que Dios me hable, quiero que Dios me use, pero no tengo tiempo para hablar con Él. No tengo tiempo para dedicarme 5 minutos a la oración. No tengo tiempo para ayunar. Entonces me esfuerzo por lograr en este mundo lo que yo quiero. Y es más, ¿sabes? A veces como papás le dices a tu hijo, tú tienes que hacer lo que yo no logré. Y acumulamos premios y acumulamos trofeos. Y déjame decirte una cosa. Ahí van a quedar tus trofeos. Ahí. En el olvido. Ahí está todo el esfuerzo. ¿Saben cuántos equipos se mataron por un trofeo de estos? ¿Cuántos luchadores en verdad se esforzaron por ver uno de estos? Que lo abrazaron y al final terminaron ahí, oxidados, perdidos. ¿Es esa tu meta? ¿Es eso lo que en verdad estás buscando? Entonces la pregunta es, al final, hoy, ¿habrá valido la pena todo lo que hicimos por las cosas de este mundo? Todo ese esfuerzo y toda esa dedicación, todas esas excusas que le sacamos a Dios para no lograr lo que Él nos propuso. O sea, ¿valió la pena haber omitido lo que Dios puso por delante para decir, yo quiero esto? Pues puedes obtener cualquiera de todos estos, pero nunca vas a obtener la satisfacción de haber logrado lo que Dios te puso a hacer. Entonces, eres tú. Por eso Pablo le dice que nosotros no corremos esa carrera, no es nuestra meta. Eso es lo urgente, pero no es lo importante. Entonces, Pablo dice, nosotros corremos por una corona incorruptible, por un premio que está más allá del 31 de diciembre, más allá. Entonces, miren lo que Pablo dice, en el futuro me está reservada la corona de justicia que el Señor, el juez justo, me entregará en aquel día, y no solo a mí, sino también a quienes. ¿Tú? ¿Yo? ¿Tú vas a estar ahí? ¿Yo voy a estar ahí? Si seguimos siendo negligentes en nuestra carrera. ¿Tú crees que yo voy a tener la cara de presentarme a Dios cuando yo esté delante de Él, y Él me diga, ¿y tú por qué no corriste? ¿Por qué no te esforzaste? ¿Tú crees que vamos a recibir una corona cuando siempre tuvimos una excusa durante todo el año? Y no solamente a mí, sino también a todos los que aman su venida. Amar su venida es que todo el tiempo yo estoy evangelizando, estoy amando, estoy buscando. Entonces, si tú no tienes metas en la vida, te las tienes que poner. Tiene que ser diferente el norte del próximo año o seguirás. Llegaremos en un año y tú vas a decir, sigo igual. Entonces, cuando comience el 2026, tú debes pensar que mi meta debe ser más como Jesús. Más. Mucho más. En la forma en que hablo, en la forma que predico, en la forma en que enseño, aún en lo que posteo en mis redes sociales. En cómo le dedico el tiempo. ¿Qué más tengo que hacer? Adorar más a Dios con mi vida. La adoración no es solamente cantar, es un estilo de vida. Es un sacrificio perfecto que honra el nombre de Dios. ¿Y qué más? Debe ser mi prioridad que otros conozcan a Jesús. Debe ser mi prioridad que otros conozcan a Jesús. Ponte de pie por un momento. Mira hacia la derecha. Todos a la derecha. Eso. Y hágale un masajito al que está al frente suyo, porque el calor me los está durmiendo. Eso, entrénelo, dígale, bueno, prepárese para correr, eso, como si fuera a correr. Hágale un masajito, dígale, despierte.
Despiértate tú que duermes y te alumbrará Cristo. Eso, hágale un masajito. Listo, ahora dese la vuelta para el otro lado y usted que déle el otro masaje. Eso, dígale, párese a correr. No se siga durmiendo, párese a correr. Eso, párese a correr. Eso, hágale un masajito. Listo, ya, pueden tomar asiento. Entonces, cuando hablamos de metas, cuando hablamos de llegar, esto trasciende cualquier cosa. Mira, cuando tú en verdad te centras en adorar al Señor, cuando tú en verdad te centras en conocer a Jesús, cuando tú en verdad te centras en evangelizar a otro, créeme que al final del año tu vida será muy diferente. ¿Cuántas personas alcanzaste este año para Cristo? ¿Cuántas? ¿A cuántas intencionalmente tú las invitaste a un café para hablarle de Jesús? ¿A cuántas tú en verdad le dijiste, ven a la iglesia, ven a grupo pequeño? Que no vinieron no importa, pero por lo menos lo hiciste. ¿Será eso tu meta en el año 2026? ¿O seguirás acumulando tesoros que no llevan a nada? ¿Saben cuál debería ser nuestro mayor anhelo? Nuestro mayor anhelo debe ser que algún día, cuando estemos en la presencia de Jesús, Él me vea y me diga, has llegado a la meta. Lograste aquello por lo cual te llamé. ¿Saben? La Biblia dice en el libro de Hechos que cuando Esteban estaba siendo apedreado, uno de los primeros predicadores de la iglesia, uno de los primeros evangelistas, cuando Esteban estaba siendo apedreado, ¿saben qué dice? Que Esteban vio el cielo abierto y vio a Jesús. Pero la idea en el griego es que Jesús no solamente estaba en su trono. ¿Saben qué hizo Jesús? Se paró del trono para recibir a Esteban que llegaba al cielo. Yo creo que eso vale cualquier título. Eso vale cualquier esfuerzo. Eso vale cualquier dedicación. Eso vale llegar temprano. Eso vale orar. Eso vale trasnochar. Eso vale cualquier cosa. Mira lo que dice Pablo siguiendo en la lectura. Dice, por tanto, yo de esta manera corro, no como sin tener meta. De esta manera peleo, no como dando golpes al aire, sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre, no sea que habiendo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado. No, Pablo, eso es muy duro. ¿Golpearme? No, tú estás loco, Pablo. Estás pidiendo mucho. ¿Sí? Pero Pablo hace alusión a dos eventos importantes. Uno eran los boxeadores y otro eran los atletas. ¿Te acuerdas que te hablé de que eran momentos olímpicos? Eran otros deportes. Dice que como el peleador queda todo por derrotar a su oponente. Dos hombres en un ring, ¿qué crees que están buscando? Tumbar al otro. Eso es lo que va a buscar. Entonces, ¿qué está buscando Dios que tú hagas? Que luches con aquello que tú mismo saben que son malos hábitos, que son pecados adquiridos, que son cosas que no deberían estar ahí y que debería ser un peleador que da toda por tumbar al otro. Y la otra es que corras como un atleta, con todas tus fuerzas a fin de lograr aquello por lo cual Él te llamó. Entonces, hay dos cosas que como cristianos descuidamos: dominio propio y disciplina. Una charla completa de esto en una serie que se llama Santidad, nuestra meta, ahí lo encuentras. ¿Qué es el dominio propio? Es saber decir no a las cosas que tengo que decirle no. Yo como cristiano no debería estar dudando entre si voy a un paseo o vengo al grupo pequeño. Si yo estoy en esa dualidad, el dominio propio no está en mí. Yo no debería estar dudando entre si dedico este tiempo a la oración, a las redes sociales. No, porque ese es el dominio propio. Y lo siguiente es disciplina. Disciplina constante. En que si yo le he dicho, Dios, yo voy a orar todos los días a esta hora, lo voy a hacer. En que si yo estoy diciendo, voy a orar por esta persona, lo voy a hacer.
es la disciplina. Nosotros queremos las bendiciones de Dios y no queremos dar la guerra que Él ha puesto en nuestras manos. A veces estamos, Señor, por favor, que me bendigas, que todo salga bien. Y Dios te dice, ¿y tu responsabilidad? No la has hecho. No has sido disciplinado. No has sido consecuente. No has buscado lo que yo te di. Entonces, si vas a pelear, el primero con el cual tienes que pelear es contigo mismo, con tu carne. Tienes que pelear. ¿Por qué? Porque no nos podemos... ¿Sabe qué hace el mundo? El mundo nos está moldando, poco a poco. Poco a poco nos está metiendo en su molde. Tú no te das cuenta, pero las ideologías y todos los pensamientos que traen nos están amoldeando. Entonces tengo que pelear por mi orgullo, sacarlo de ahí. Tengo que pelear con la pereza, tengo que pelear con el desánimo, tengo que pelear con la apatía espiritual, con la falta de servicio y el compromiso. Si antes no me comprometía, aquí estoy. Como dijo el profeta Isaías, heme aquí, envíame a mí. Pero a veces, cuando decimos acá, ¿quién nos ayuda con el aseo? Uy. Si en lo más sencillo no somos fieles, ¿cómo pretendemos que Dios nos dé lo que no podemos manejar? Mira lo que dice el apóstol Pablo. Todos los que pertenecen a Cristo, ¿tú perteneces a Cristo? Han crucificado su naturaleza carnal con sus pasiones y sentimientos egoístas. ¿Dónde murió mi yo? En la cruz de Calvario. Ese día dejé de ser yo para ser como Él. Entonces, mi meta tiene que ser que todo mi ser se rinda a los pies de Jesús. Cuando tú lees el libro de Apocalipsis, dice que los ángeles, 24 ancianos y toda una multitud, ¿qué hizo delante del Cordero? Se postró. Ese es el mayor galardón. Y tomó sus coronas que habían recibido y las lanzaron delante del Cordero. Yo no corro por obtener un título. Yo corro por honrar a aquel que me llamó. Y Pablo dice, con Cristo, un versículo muy mencionado en nuestra iglesia, estoy ¿qué? Juntamente crucificado. Y ya no vivo yo, más vive Cristo en mí. Y lo que ahora, en este presente vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. ¿Cómo no darlo todo por aquel que se entregó por mí, que me dio una nueva vida? ¿Cómo no darlo? ¿Cómo no darlo por alguien que sabes que nos vio camino a una eternidad sin Él? Que se nos atravesó y nos dijo, ven que yo tengo otro propósito contigo. ¿Vale la pena o no vale la pena? Por eso te estamos diciendo, esto no se ha terminado. No es que el 31 se acaba, es que el 31 sigue. Sigue. El 31 continúa. Entonces Pablo pensando, mire, este era el estadio. Aquí era donde se corrían y aquí estaban las graderías donde se miraba al ganador. ¿Te imaginas tú aquí en la línea de partida? Acá. Y todos ellos, que es lo que dice el escritor de Hebreos, toda esa nube de testigos mirándote. Diciendo, métele ganas, dale, sí se puede, vamos. Y tú diciendo, no, es que es cierre de año, no creo, estoy cansado, que lo haga otro, para eso está el pastor, para eso está, que lo haga otro. ¿Tú crees que eso es lo que estaba gritando toda esta gente? Si tú dices no se puede, tú tienes que leer Hebreos capítulo 11. Si tú dices, no, es que yo no lo puedo hacer, léete Hebreos capítulo 11, uno por uno. Todo lo que ellos hicieron para permanecer en la carrera. Entonces, la meta de un corredor en los Juegos Olímpicos era lograr el honor y el reconocimiento. ¿Cuál es tu meta? ¿Vas a terminar con un cuarto lleno de trofeos?
o vas a terminar delante de Jesús cuando Él te mire, te vea llegar y te diga, como lo vimos el mes pasado, buen siervo fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. No hay galardón más grande que ese. ¿Te imaginas llegar después de tu muerte a la presencia de Jesús y Jesús te mira y te dice, ¿por qué no corriste? ¿Por qué no te esforzaste? No, era 31 de diciembre y usted sabe que yo los 31 no hago nada, y menos el primero, que era festivo. No. No puedes seguir viviendo otro año diciendo no. Y quiero cerrar con esta historia. Ella se llama Rosy Ruiz, ganadora del maratón de Boston el 21 de abril de 1980. Sucede que esta señora se ganó un maratón de 42 kilómetros en la ciudad de Boston. Pues cuando hay un ganador, ¿qué hace la prensa? Le toma fotos, la premiaron, le dieron los honores, todo lo que tiene que ver con esta competencia. Así que ella rompió un récord. El récord estaba en 2 horas 44 minutos. Pero esta señora llegó en 2 horas 31 minutos, 25 minutos antes. Tremenda corredora. Dije, wow, o sea, esta mujer. Pero lo logró sin una gota de sudor y sin mostrar el más mínimo cansancio. Ella llegó, ahí se ve, y la abrazaron, y la abrazaron. Siga, doña, que usted se ganó la corona, siga que usted es la campeona. Pero los otros corredores empezaron a ver y a decir, pero esto es como raro. Raro porque nadie logra ese promedio. ¿Sí? Ese récord no se puede lograr. Y además, ella no tiene ni el cuerpo, ni la forma, ni la estatura para lograr esa carrera. Es más, no viene ni sudando, no viene ni... Viene tranquila, siguió caminando, se sentó en el podio, y estuvo en el podio y todo. Entonces, la segunda, que fue Jacqueline Grow, quien llegó de segunda, dijo, yo ni la vi. Yo nunca vi a esa mujer. Si tú eres el segundo, ¿qué esperas? Si gana otro, ¿qué esperas? Que te haya pasado, ¿sí o no? Y que por lo menos tú estás corriendo y le ves la espalda. Ella dijo, yo nunca la vi. En todas las fotos que les tomaron, donde aparece ella, no aparece la otra. No está por ninguna parte. No hay evidencia de que ella haya empezado en la meta. Dijo que no la conocía y nunca la vio adelantarla. En una entrevista después, mucho tiempo después, en las investigaciones, se descubrió que Rosy se había viajado en metro. Así que ella se presentó en la línea de partida y se fue al metro. Y empezó a ver la carrera en televisión. Y cuando ya faltaba poquito, se quitó la chaqueta, se metió al público y cuando ya veía, esperó que todo el mundo estuviera distraído y se metió a la carrera. Y empezó a correr con toda. Así fue como ganó. Así también ganó la carrera anterior, la de Nueva York. Igualito. Dos estudiantes de Harvard dijeron que habían visto una corredora en los vagones del metro con una camiseta de competencia. Entonces la subieron a ella y la presentaron y todo. Y cuando la confrontaron, ella dijo que no, que ella sí había ganado. Que sí había competido, que ella había estado ahí. Que ese día solamente se había levantado con buena energía y que por eso ganó. Y que por eso no sudó. Le preguntaron al que ganó en la condición de hombres, ¿sí? En la carrera de hombres. Y él dijo, esa mujer ni siquiera sabe qué es un relevo. No sabe qué es un tiempo. No sabe cómo es un desarrollo de carrera. No sabe nada. Pero ella peleó porque ella llegó a una carrera que ella no se había preparado. Hizo trampa. Ganó, pero a la vez perdió. Perdió su reputación. Murió a los 66 años en el anonimato. Y quedó siendo la ganadora descalificada de una carrera que nunca corrió. Nunca se preparó para eso. Engañó a todo el mundo. Y tú nos puedes engañar y decir, no, estoy bien, yo estoy bien.
Pero por dentro Dios sabe que tú estás mal, que no quieres correr, que te sigues adoldando a tu propio deseo. ¿Y saben qué es lo triste de esto? Que el apóstol Pablo dice, no sea que habiendo sido heraldo. ¿Quién era el heraldo? El heraldo era el que anunciaba a los corredores, el que decía quiénes iban a correr. Y Pablo dice, no sea que yo siendo el que promoví la carrera, el que los animé a correr, venga a ser descalificado. La pregunta es si tú en el año 2026 vas a ser descalificado. Porque como te digo, tú puedes venir aquí y aparentar piedad. Te creemos. Punto. Pero solamente tú sabes si te estás esforzando. Solamente tú sabes delante de Dios si en verdad tú vas a llegar a la meta. Solamente Dios y tú saben si tú en verdad estás estirando cada músculo para parecerte a Jesús. Te lo volvemos a decir, esto no se ha acabado. No se termina. No creas que hacer el balance, el cierre, lograr todo a 31 de diciembre, todo terminó ahí. No, la vida sigue. La vida continúa. Entonces, la pregunta que yo te dejo es, ¿cuál será tu propósito durante el 2026? ¿Será que vamos a contar 347 días otra vez donde vamos a decir no hiciste nada? ¿Será que 350, 361 días, 365, los que sea del año entrante, tú vas a seguir montado en el metro mientras que los demás corren? ¿Vas a seguir diciéndole a todos, ese premio es mío cuando Jesús te dice, siervo malo y negligente? ¿Cuál va a ser al final el resultado? Entonces, ¿vas a llegar a la meta en el 2026? Es más, no debes esperar a que sea 1 de enero. Comienza ya. Es hoy. Hace 8 días el pastor te lo dijo, es hoy. Tuviste 8 días, avanzaste 8 días. O sigues diciendo, muy bonita la prédica, chévere lo que dijo el pastor, pero... Así que si hoy estás tomando la decisión de que Jesús tiene que ser tu meta, esperamos a ver tus cambios próximamente. Porque como digo, tú a nosotros nos puedes engañar. A las redes sociales las puedes engañar. A tu misma esposa o esposo lo puedes engañar, pero a Jesús no. Al final de tus días, cuando partas de esta tierra, te vas a encontrar a Jesús. Él sí te conoce. Él es el que va a tener la corona en la mano. Es Él. Ojalá que cuando estemos delante de Él diga, buen siervo fiel. Y no diga las palabras más duras que están en el Nuevo Testamento. Nunca te conocí. Apartado de mí, hacedor de maldad. Otra vez, tienes la oportunidad de hacer algo diferente. Entonces vamos a cantar una última canción, como lo dijo el pastor, pero antes de que él pase a cantarle, yo quiero que tú te pongas de pie, que tú pienses cómo ha sido este año. ¿Realmente creciste? ¿Realmente hoy podemos decir que eres una persona diferente a como empezó hace 347 días? Solo tú lo sabes. Y te voy a decir algo, en algunos es más evidente que en otros. Se nota. Se nota cuando creces, se nota cuando avanzas, se nota cuando te pareces a Jesús. Eso se nota. Pero el problema es que cuando te decimos cómo estás, tú dices bien. Cuando tus hechos dicen que no. Tú eres responsable delante de Dios si te vas a quedar ahí o vas a avanzar. Escuchemos la canción y luego terminamos en oración. De esto miré, he aquí una gran multitud, la cual nadie podía contar, de todas las naciones y tribus y pueblos y lenguas, que estaban delante del trono y en la presencia del Cordero, vestidos de ropas blancas y con palmas en las manos. Y clamaban a gran voz diciendo, la salvación pertenece a nuestro Dios que está sentado en el trono y al Cordero.
Y todos los ángeles estaban de pie alrededor del trono, y los ancianos y los 4 seres vivientes se postraron sobre sus rostros delante del trono de Dios y adoraron a Dios, diciendo amén. La bendición, la gloria, la sabiduría y la acción de gracias, la honra y el poder y la fortaleza sean a nuestro Dios, por los siglos de los siglos. Amén. La pregunta es, ¿tú y yo vamos a estar ahí, adorando al Rey? ¿Va a ser ese nuestro tiempo de celebración y decir, valió la pena? Inclina tu rostro para cerremos. Señor, delante de tu trono yo tengo que decir que yo soy un pésimo corredor, que las cosas de este mundo atrapan mi atención, que en verdad a veces no me quiero esforzar para nada, que solo quiero vivir el mundo, el tiempo, el placer, y no estoy dispuesto a dar la pelea. Y pues Señor, yo te pido que me sigas animando como ese entrenador que eres, que me sigas desafiando a crecer, que no siga siendo el mismo, que cuando pasen otros 365 días yo pueda hacer un balance y decir, valió la pena correr, valió la pena esforzarme, valió la pena evangelizar, valió la pena vivir en santidad y parecerme a ti. Dios, que ese sea el anhelo de cada uno de nosotros como iglesia, que después del tiempo se vea la diferencia, que en verdad nuestros músculos espirituales sean más fuertes, que nuestro deseo de ganar sea más intenso, que nuestro corazón palpite por ti, que en verdad dejemos los placeres y pecados del mundo con el propósito de conocerte. Esa es nuestra oración hoy, Señor, a punto de terminar este año, y oramos que tu nombre sea exaltado, que al final cuando te podamos ver, tú puedas decirnos, buen siervo fiel, en lo poco has sido fiel, en lo mucho te pondré. Has cumplido la carrera que yo te mandé. Gracias, Señor, por ese enorme privilegio que nos das de conocerte primero y amarte. Amén.